Las amigas y hermanas que están con nosotros en esta noche, le damos una bienvenida muy especial a este grupo de damas, reunión de damas, y que a partir de hoy lo estaremos llamando Unidas en la Fe. Con el apoyo de ustedes y con el apoyo también de mi esposo, llegamos a la conclusión que este iba a ser el nombre de nuestro programa de mujeres de la Iglesia Palabra y Renovación, y también para poder estar en este grupo compartiendo. Sabemos que el propósito de este trabajo es poder compartir nuestras experiencias, es poder aprender que es ser una ayuda idónea no solamente de un varón o de tu esposo, sino también cómo ser esa ayuda idónea en la obra del Señor, en el cuerpo de Cristo. El deseo nuestro es que cada día podamos crecer en el Señor, en el conocimiento de la palabra de Dios, podamos ser edificadas como madres, como esposas, como hijas. Ese es nuestro gran deseo, y yo creo que todas aquellas que tienen hoy una experiencia con el Señor, su mayor deseo es poder estar continuamente siendo edificadas, conociendo más de Él, conociendo su palabra, para que la obra del Señor sea hecha en cada una de nosotras y podamos cumplir el propósito de Dios y nuestra vida pueda llegar a ser perfeccionada por la gracia de Dios. Bien, hoy tenemos unas sesiones muy especiales, las vimos la semana pasada, pero hoy quiero dar como una introducción a lo que vamos a hacer en esta noche. Y vamos a tener nuestra primera sección, que es ¿sabías qué? ¿Sí? Estamos en el mes de mayo, se celebró el Día de las Madres, pero quizás nunca nos hemos preguntado de dónde surge esta celebración. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. En nuestra segunda sección, heroínas de la historia, vamos a ver la historia de una mujer que marcó la vida de sus hijos por su esmero y su entrega y su dedicación. Y ella se llama Susana Wesley. Vamos a estar hablando de ella en esta noche. También en nuestra sesión de vitalidad vamos a estar viendo 3 tips de cómo mantener la salud mental. En este tiempo de cuarentena estamos muy preocupados por cuidar nuestra salud física, pero también tenemos que tener presente que hay que cuidar nuestra salud mental. Luego estaremos viendo a los pies del maestro. Tendremos un tema muy especial al que he llamado en esta noche palabras que dan vida. Palabras que dan vida. Y por último estaremos entonces haciendo la oración de intercesión. Por eso ahí en el chat tú puedes colocar cuál es tu petición, por qué quiere que oremos, y vamos a estar orando al final de este programa, orando las unas por las otras. Quiero saludar a Dora Granda, a Dora Arbeláez, a Rosa Elvira Pérez. También está con nosotros Andrea Guarín, Elida Quintero, bienvenida, Rosa Jaramillo, todas ustedes sean bienvenidas a este maravilloso programa. Dios les bendiga a todas, que sean todas pero muy bendecidas en este día. Aprovecho para todas aquellas que nos están escuchando y que son maestras, pues quiero desearles una prosperidad en su trabajo, en su labor como maestra. Sabemos que durante estos días les ha tocado bastante duro, bastante difícil, pero Dios es quien fortalece, quien ayuda, quien da la gracia y la sabiduría, mientras le pongan ustedes el amor a su trabajo. Pues realmente la enseñanza tiene que ser un trabajo donde se sienta pasión, amor por lo que se hace y por las personas también que reciben de nosotros esa información que podemos darle cada día. Bien, también quiero saludar a mi hermano Juan Fernando Ramírez. Me supongo que su esposa nos está viendo en esta hora. Dora Hernández también está con nosotros. Bienvenida, Dorita. Bien, y todas aquellas que se siguen uniendo a esta sección o a este espacio donde compartimos muchas mujeres. Miriam Castañeda, bienvenida. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra historia o
nuestra investigación sobre de dónde proviene el Día de las Madres. Lo celebramos el domingo pasado. Esta celebración hoy ha acogido, aunque pueden haber días, puede ser un día muy especial también, vemos que se ha convertido en un día muy comercial, donde la mayoría de personas están buscando es qué regalo se va a dar, y mientras más grande el regalo, mucho mejor. Pero realmente el trasfondo o el deseo de hacer esta celebración va mucho más allá que eso. ¿Dónde se inicia esta celebración? Esta celebración tuvo su inicio en Grecia, donde se le rendía culto a la diosa Rea, si era la madre de Zeus, Poseidón y Hades. Ella entonces era adorada y la tenían o le hacían esa celebración por ser una madre de esos tres hombres que tuvieron gran influencia en la mitología griega. También pasó luego a Roma, donde estos empezaron a celebrar el Día de la Hilaria, ¿sí? Una celebración que se hacía en el templo de Cibeles, que era la madre diosa, y allí lo hacían, la celebración duraba aproximadamente unos 3 días, y por lo regular lo hacían en los últimos días del mes de marzo. Luego llega al cristianismo y esa celebración entonces es transformada para honrar a la Virgen María. Los católicos la celebraban el 8 de diciembre, o la celebran el 8 de diciembre, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción, y luego adoptaron la celebración el 8 o en el mes de mayo, la segunda semana del mes. Luego, en el siglo pasado, en el siglo XX, Anna Jarvis, una mujer que tuvo mucha influencia en los Estados Unidos, su madre fue fundadora de muchas asociaciones o fundaciones que quisieron apoyar a la mujer. Siempre trabajó para que la mujer pudiera tener salud y también pudiera tener sus recursos laborales, pudiera trabajar como de manera digna. Y entonces cuando ella muere, su hija empieza a repetir o a imitar el trabajo que su madre había hecho, y se buscaba que en el año se le diera a la mujer un crédito por su trabajo. Sabían que se quería recalcar en que la mujer trabajaba no solamente en casa, sino que también se hacía sus quehaceres por fuera, especialmente aquellas mujeres que quedaban solas, que eran abandonadas por sus compañeros. Y entonces, o cuando los hombres fueron a la guerra, que a ella les tocó comenzar a trabajar, ella quiso resaltar el trabajo y la labor tan sacrificial que celebraban las madres. En el 1914, el presidente de los Estados Unidos entonces acepta esta celebración, la hace pública y comienza a extenderse a nivel internacional en todos los países del mundo. Algunos tienen otras fechas diferentes, pero esta celebración se hace en todos los países del mundo. Se celebra entonces así el segundo domingo de cada mes de mayo, el Día de las Madres. En 1920 esta mujer se opuso a la inclinación que tuvo el Día de la Mujer a celebrarse, pero a tener en cuenta especialmente esa parte comercial. Ella quería que a la mujer se le diera crédito verdadero del trabajo que hacía y de su esfuerzo como madre, ¿sí? Decía, en uno de los dichos de ella era que los hijos esperaban a que su madre muriera para darle un ramo de flores o para expresarle a su madre lo que sentían por ella. Es así entonces que se establece el Día de la Madre hasta el día de hoy. Bueno, esta es mi información de la sección ¿Sabías qué? Ahora vámonos para nuestra segunda sección. También vamos a hablar de una mujer muy especial,
una madre maravillosa, una madre que ha sido elogiada en todo el mundo, que su historia se ha dado a conocer, se ha caracterizado en muchos lugares del mundo por la influencia que también tuvieron sus hijos en la vida cristiana. Uno de sus hijos fue el fundador de la iglesia metodista, y el otro de sus hijos escribió la gran mayoría de himnos cristianos que conocemos en el día de hoy. Ese librito que se llama Himnos de Gloria, esos fueron escritos en su gran mayoría por uno de sus hijos. Bien, esta mujer entonces nació el 20 de enero de 1669 y murió el 23 de julio del año 1742. Estuvo casada con Samuel Wesley y tuvo 19 hijos. De esos 19 hijos solamente le quedaron 10. Unos murieron por ya en edad de avanzadita, pues eran niños, pero murieron por accidentes. Ella se le incendió la casa en 2 ocasiones, sufrió muchas tragedias. También un niño de ellos murió ahogado. En fin, la historia de los 9 hijos que murieron fueron muy dolorosas para ella. Entonces solamente le quedaron 10 hijos, entre ellos está Susana, Mari, Emilia, Marta, Kesia, Samuel, John y Carlos, que es uno de los más sobresalientes de sus hijos. Susana Wesley fue la madre de John y Carlos Wesley, como lo acabo de decir. Ya les dije que uno de ellos era el fundador de la iglesia metodista y el otro era el que compuso muchos de los himnos de la iglesia cristiana conocidos hasta el día de hoy, en la mayoría muy utilizados en la iglesia bautista. Susana tuvo entonces mucho que ver en la formación de sus hijos, su influencia, el método que ella utilizó para formarlos, para educarlos, fue muy reconocida, ¿sí? Ella fue hija mayor, tuvo 24 hermanos, pero fue una mujer muy educada. Su padre era un teólogo, y cuando él tenía reuniones con personas muy importantes donde se analizaban cuestiones teológicas, él le permitía a su hija Susana estar en medio de ellas. Fue así que esta mujer fue formada, muy intelectual en cuanto a las cosas de la escritura. También ella aprendió 3 idiomas que fueron el griego, el latín y el francés. Mientras sus amiguitas jugaban con muñecas, pues Susana se dedicó a meditar en las cosas espirituales y a estudiar mucho la teología y estos idiomas que le ayudaron a avanzar bastante. Los asuntos espirituales eran uno de los más importantes para ella. Se le conoce también como la madre del metodismo por la influencia o la forma en que ella utilizó para educar a sus hijos. Se casó a los 19 años, muy joven. Su esposo tenía 26 años de vida. Su esposo fue un hombre más bien mal administrador, ¿sí? A pesar de que era conocedor de la palabra, era pastor también de una iglesia, y el hombre era mal administrador económicamente. Entonces, por esta razón, esta familia, la familia Wesley, tuvo mucho dolor y mucho sufrimiento. Él estuvo preso en 2 ocasiones. Por 1 año abandonó a su esposa y en fin, en todo ese tiempo acontecieron muchas cosas. Ella tuvo que enfrentarse sola a la educación y a la formación de sus hijos, a mantener al sustento de su casa, pero nos muestra la historia que esta mujer era una mujer muy organizada, muy disciplinada en todo lo que ella hacía. Cuenta la historia que cuando sonaba el reloj despertador en la madrugada, lo primero que ella hacía era ponerse de rodillas. Y también lo hacía en horas de la tarde. No importara qué aconteciera, pero era muy cumplida en su tiempo para la oración, para la búsqueda de Dios y para el estudio de la palabra. Sus hijos no permitía a ella que le molestaran en el momento en que ella tenía o estaba en comunión con el Señor, en su relación con Dios. No permitía
en absoluto el ruido, la interrupción o cualquier circunstancia que se presentara, ella las obviaba, porque ella le enseñó a través de esto a sus hijos que lo más importante era Dios, la presencia del Señor. Era una mujer muy frágil y en alguna ocasión la gente se preguntaba que por qué esta mujer tan débil, con tantas situaciones difíciles, con tantos hijos, pero que se mantenía siempre firme y fortalecida. Y le dieron crédito a este espacio, a este tiempo de oración en la que ella estaba siempre pasando con el Señor. Vemos entonces que entre las pruebas que Susana tuvo que soportar fue la muerte de sus hijos, de sus niños, las deudas que cada día crecían porque su esposo siempre andaba metiéndose en deudas y con dificultades para cancelarlas, para pagarlas. Los créditos disminuían porque quedaba debiendo dinero en todas partes. Mas, sin embargo, esta mujer en ningún momento decayó espiritualmente. Se le incendió su casa en 2 ocasiones y en la segunda ocasión le tocó repartir a sus hijos en diferentes lugares para poder ella volver a reconstruir su vivienda. En este tiempo dice la historia que ella sufrió bastante, le preocupaba de que sus hijos fueran a tomar o adquirir malos hábitos de los hogares de donde estaban y que perdieran todo lo que ella les había enseñado y la disciplina con la que ella les había tratado. De hecho, vemos que no así el trabajo que ella hizo se perdió porque sus hijos fueron sobresalientes y fueron preparados, sus hijas fueron preparadas, ella se encargó de enseñarles, de educarlos, les enseñó también los 3 idiomas que ella estudió y todo el conocimiento que ella tenía se los transmitió a sus hijos. Cuando llegaron a los 6 años y empezaron a asistir a la escuela, ya sus hijos llegaron leyendo. Ya sus hijos llegaron haciendo ejercicios de matemáticas. Ella se había encargado de educarlos y de formarlos antes de llegar a la escuela. En un momento de prueba, Susana Wesley escribió: aunque el hombre nazca para el infortunio, yo todavía creo que han de ser raros los hombres sobre la tierra, considerando todo el transcurso de su vida, que no haya recibido más misericordia que aflicciones y mucho más placeres que dolor. Todos mis sufrimientos, por el cuidado del Dios omnipotente, cooperaron para promover mi bien espiritual y eterno. Gloria sea a ti, Señor. ¿Sí? Vemos cómo esta mujer, en medio de las pruebas, entendió que estando ahí era donde podía crecer y adquirir más conocimiento del Señor. Se dice que fue una mujer muy sabia. Su hijo pastor John Wesley siempre la buscaba a ella para pedir sus consejos. También cuenta John que una de las cosas que más le impactó de su madre y que más recordaba a él fue cuando su padre viajó a Londres a solucionar un problema de uno de sus compañeros de trabajo y dejó en la iglesia a un hermano, y ese hermano en cada culto predicaba siempre lo mismo, hablaba de pagar las deudas, era su mensaje. Esta mujer, al ver que no se le estaba dando el alimento que el pueblo, la iglesia necesitaba, empezó a hacer reuniones los domingos en la tarde. La gente empezó a escucharla y alcanzó a reunir 200 personas en un culto en la tarde. Dice que cantaba un salmo e inmediatamente ella se dedicaba a enseñar la escritura. Y el pastor empezó a decaer, la gente no le asistía, mientras que a ella cada día le iba creciendo el número de asistentes. El manejo que ella tenía de la palabra era maravilloso. Dice que también su oración constante era: ayúdame, Señor, a recordar que religión no es estar confinada en una iglesia o en un cuarto, ni es ejercitarse solamente en oración y meditación, sino que es estar siempre en tu presencia. Esto nos muestra a nosotros la relación que esta mujer tenía con el Señor. Cuando sus hijos fueron enviados como misioneros, Carlos y John,
fueron enviados como misioneros a los indios en los Estados Unidos. John le dice que él pues está preocupado porque ella ya estaba en avanzada edad y él no se quería ir y dejarla. Mas las palabras de Susana Wesley fueron: si tuviera 20 hijos, me alegraría que todos ellos fueran ocupados así, aunque nunca más los volviese a ver. Qué lindo, hermana. ¿Cuánto no daría uno también por ver a sus hijos sirviéndole al Señor? No importando si lo volviéramos a ver o no, sino que estén dedicados en tiempo completo al Señor. Bueno, también ella, cuando le preguntaron en alguna ocasión que cómo o cuál era el método para criar a sus hijos, ella dijo las siguientes palabras: ninguno puede seguir mi método si no renuncia al mundo en su sentido más literal. Hay pocos, si es que los hay, que consagrarían cerca de 20 años del primor de su vida con la esperanza de salvar las almas de sus hijos. Esto nos muestra que la educación que ella le dio a sus hijos no tenían otro propósito que salvar el alma de sus hijos. Ya les conté que fue abandonada por su esposo y dijo las siguientes palabras: soy una mujer, pero también soy la amante de una gran familia. Y aunque el cargo superior de las almas contenidas en él recae sobre ti, hablando sobre el esposo, sin embargo, en tu larga ausencia, no puedo dejar de ver cada alma que dejas bajo mi cargo, como un talento comprometido conmigo bajo un fideicomiso. No soy un hombre ni un ministro, pero como madre y amante sentí que debía hacer más de lo que he hecho. Resolví comenzar con mis propios hijos, en el cual observo el siguiente método. Oiga bien, dice: tomo la porción del tiempo que puedo dedicar todas las noches para conversar con cada niño aparte. El lunes hablo con Molly, el martes con Heidi, el miércoles con Nancy y el jueves con Jackie, el viernes con Patty y el sábado con Carlos. Ella siempre sacaba un espacio para hablar con sus hijos, para saber de ellos, para conocer de ellos. Susana también escribió varias piezas que serían fundamentales en la educación de sus hijos. Escribió meditaciones y comentarios bíblicos para su propio uso. Escribió comentarios sobre el credo de los apóstoles, la oración del Señor y los 10 mandamientos. Vemos que esta mujer aprovechó muy bien el tiempo. Era una mujer dedicada aún a escribir. Dice la historia que su esposo dedicó toda la vida y todas sus finanzas a escribir un libro, o el comentario o la exégesis del libro de Job. Pero este libro lo único que hizo fue ocasionar daño a sus hijos, dejar malos recuerdos, porque todo su dinero lo invertía en este trabajo. Se olvidaba de las necesidades que habían en el hogar y todo lo invertía allí. Y además de esto, este hombre no fue reconocido, este libro no fue aceptado, este libro no fue reconocido, mientras que su esposa, con todo su esmero, con todo su trabajo, vemos que en la historia pues las mujeres siempre las tuvieron a un lado, no era muy reconocida su labor, pero la labor de Susana Wesley fue reconocida hasta el día de hoy. Dice que muchos de sus escritos se quemaron en uno de los accidentes de su casa, pero otros fueron recuperados, y los que fueron recuperados pues todavía circulan y son reconocidos. Cuando Susana Wesley muere, o estaba en su lecho de muerte, estaba rodeada de sus hijos, y lo que le pidió a sus hijos es que cuando ella muriera comenzaran a cantar un salmo de alabanza. Qué linda, esta mujer marcó historia.
de esta mujer se habla hasta el día de hoy, pasados los siglos, y esta mujer sigue siendo un ícono de las madres más sobresalientes como escritora, como una mujer preparada, como una mujer estudiosa, como una mujer que se esforzó porque el alma de sus hijos fuera salva. Bien, hasta aquí entonces nuestra historia de nuestra heroína Susana Wesley. Quiero saludar a Rey Adán Orjuela, quien está con nosotros. También tengo por aquí a Juan Carlos González, Angélica Arbeláez, Lucia Edith, Jessica Paola Loaiza, bienvenidas. Brian Miller, Elvira Pérez, Marcela está con nosotros, Daniel Castañeda, muy bien, Dora Hernández, sí, tenemos a Edith Cortés, Dios te bendiga. Lina María Hernández también está con nosotros. Astrid Elena Giraldo Castañeda, bienvenida. Bueno, nos gozamos entonces de poder estar compartiendo con ustedes. Estamos orando a Dios para que cada día podamos hacer un programa más eficiente, más ameno, donde podamos compartir, socializar mucho más, podamos transmitir bendición a cada una de ustedes y también que ustedes puedan transmitir bendición para mi vida y para mi alma. Vámonos entonces para la siguiente sesión. La siguiente sesión se llama Vitalidad. Y decíamos que íbamos a hablar de unos tips para la salud mental. En este tiempo de cuarentena, claro que ya hemos empezado, algunos han estado saliendo a trabajar, pero vuelve otra vez a adaptarse a otro sistema. Recuerden que cada crisis, lo hablábamos la semana pasada, produce cambios drásticos. Y cuando entramos en cuarentena, pues imagínate dejar el trabajo, la empresa, tenerte que quedar en casa. Muchas de ustedes quizás les tocó trabajar en casa y a la vez ser amas de casa, atender a los niños, las tareas de los niños, preparar el desayuno, el almuerzo, la comida, que la lavada de ropa, estar al tanto del teléfono y hacer tu trabajo. Pues debía haber sido bastante complicado, bastante difícil. Y esto quizás pudo haber traído situaciones que intentaron trastornar algo de nuestra mente, el estrés, la depresión, la impotencia y muchas cosas que pueden presentarse en el ambiente familiar. Quizás ese estrés produce mal genio, un mal carácter, un mal temperamento. Entonces viene la violencia intrafamiliar, no solamente se maltrata a los hijos, sino también al esposo o a la inversa. En fin, un caos total. Y hay unos puntos que nosotros debemos de recordar y tener en cuenta. Hoy solamente voy a tocar 3 puntos importantes, pero la otra semana vamos a ver otros. Porque pues aunque ahora se está retomando otra vez la vida cotidiana, es muy posible, si ojalá Dios no lo permita, que pueda volverse a entrar en este estado de cuarentena. Oramos a Dios de que no se nos vayan a elevar otra vez los casos de coronavirus, que pueda haber una estabilidad o una reducción total de esta transmisión de la enfermedad y podamos hacerlo y estar con nuestra vida común y corriente. Aunque hay cosas que ya no van a ser iguales, pero de todas maneras eso puede provocar o puede ocasionar en nosotros ciertas circunstancias mentales donde nos podemos ver afectados. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es entender que esto es una situación temporal, ¿cierto? La Biblia nos habla en Eclesiastés que hay tiempo para todo. Tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para reír, tiempo para llorar, etcétera, etcétera. Tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para todo. Pero en este tiempo nosotros tenemos que aprender a asimilarlo y aceptarlo, ¿sí? En Mateo capítulo 6, verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. ¿Qué nos enseña entonces la palabra? Que nosotros debemos de vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez. Y tratar de disfrutar ese día
como debe de ser, hermana, de una mujer creyente, una mujer llena de fe, de ánimo, de alegría, de entusiasmo. Nosotros tenemos esperanza. Siempre debemos de vivir esperanzadas en que vienen cosas buenas. Así estemos pasando o atravesando los momentos más difíciles. Yo recuerdo que una de mis hermanas en Cristo dice: hermana, cuando yo estoy en crisis, cuando tengo un problema muy terrible, yo le oro a Dios y le digo: Señor, gracias, porque esto no es para siempre, esto es solamente un ratito. Y así debemos de pensar continuamente, que esto no es para siempre. La vida aquí es corta y nosotros debemos de disfrutar cada día como nos toque vivirlo. Si hay un día de alegría, disfrutémoslo. Si hay un día de tristeza, disfrutemos, porque estamos con el Señor y porque Él nunca nos ha dejado ni nos va a dejar solas. Porque Él tiene el control de todas las cosas, de tu problema, de mi problema. Él lo conoce desde mucho antes. Él ya sabía que esos problemas los íbamos a tener y Dios ya tiene la solución a ello. Así de que no nos afanemos entonces y vivamos un día a la vez. También podemos decir que es importante que definamos nuestra rutina, ¿sí? Muchas veces ha cambiado la rutina por las muchas ocupaciones en la casa, posiblemente. Pero mire, mi amada, antes de que todo esto viniera, la cuarentena, vivíamos afanadas, corriendo. Decíamos: hermana, el tiempo de la oración. Ay, hermana, es que no me queda tiempo. Hermana, estudio la palabra. Ay, hermana, es que no me queda tiempo, ¿cierto? Ahora llegamos a la casa, hay tantas cosas para hacer que también empezamos a decir: es que no me queda tiempo. Acabamos de ver el testimonio de esta mujer, Susana Wesley, cómo tuvo tiempo para tantas cosas. Y ella habla de una consagración, ¿sí? De una dedicación, de apartarse de las cosas que nos distraen, de las cosas que nos entretienen y dedicarnos a hacer la labor. Entonces, es importante que nosotros programemos nuestro día, ¿sí? Bueno, me levanto a esta hora, tengo mi espacio de oración, tengo de este tiempo a este tiempo voy a despachar desayuno, monto almuerzo, echo ropa a la lavadora, y luego, bueno, les estoy hablando más o menos de mi día cotidiano. Y luego viene el almuerzo, despacho almuerzo, arreglo cocina y viene mi tiempo con el Señor, un tiempo de estudio de la palabra, un tiempo de preparación o de atender otras cosas. Luego viene la noche y tengo eso. Entonces, cuando yo tengo un día programado, no me va a quedar tiempo de estar ociosa, ¿sí? Que la palabra habla en contra del ocio. Dios no está de acuerdo. Él dice que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ¿sí? Entonces, del día anterior uno está casi que programándose: bueno, mañana me toca hacer esto y esto. Y también limito mi espacio de tiempo, porque cuando nosotros no limitamos nuestro espacio de tiempo, en muchas ocasiones dejamos que pase el tiempo y lo perdemos. Pero si yo digo: de tal hora a tal hora voy a hacer esto, entonces esa programación me puede ayudar a realizar lo que debo de hacer y voy a terminar mi día he logrado objetivos, he logrado metas, he logrado propósitos que he tenido, y eso es muy importante. Y en tercer lugar, debemos de crear un ambiente agradable en nuestra casa, ¿sí? Muchas veces las personas, en vista de la situación, entran en depresión y se olvidan que hay que asear la casa, que hay que mantener la cama limpia, que hay que limpiar la ropa, etcétera, etcétera. Y dejan que la casa esté ropa por toda parte, los niños tiran, y es verdad que los niños tiran, ellos riegan sus juguetes, y bueno, tampoco podemos impedirle, hermana, a los niños que están encerraditos, que no tienen un parque donde salir, que juegue con sus juguetes, pero luego enseñarles a que ellos recojan. Entonces, el ambiente debe de ser agradable.
levántese, abra las ventanas, abra el patio, que entre luz, que entre aire a su casa. Eso crea un buen ambiente y además de eso, tener control en nuestro carácter, el dominio propio, que es de suma importancia. Mantener la calma, mantener la serenidad. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 14, verso 1, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces, seamos edificadores de nuestra casa, de nuestro hogar, ser pacificadoras, intentar mantener y conservar la armonía en nuestro hogar. También dice en Proverbios 12:4, la mujer ejemplar es corona de su marido. ¿Sí? Su carácter apacible, nuestro carácter apacible hace que reine la paz y la armonía en nuestro hogar. Nos escribe Marcela, dice que sí, que cuando tenemos un día programado, terminas un día con tranquilidad. Y dice, y estás más tranquila y tú y esa tranquilidad se transmite a la familia. Muy bien. Así es, Marce, porque de esta manera entonces podemos mantener un ambiente agradable en nuestra casa. También programamos a nuestros hijos que ellos tengan su tiempo de estudio, de hacer tareas, tiempo de juego, intentar en todos esos espacios poder compartir con ellos y cada uno también dedicarse a sus quehaceres. Bien, hasta aquí llegamos entonces con nuestro espacio de vitalidad, que son nuestros tips de salud. Ya vimos hoy salud mental, física. También vamos a tener algunos tips de cocina, del cuidado de la ropa, del tiempo, de muchas cosas vamos a tener más adelante. Ahora vámonos a lo más importante de este programa, que es la sesión de A los pies del maestro. Hoy traigo un tema que tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana. Nosotros siempre estamos hablando, ¿sí? Hablamos todo el tiempo y más las mujeres que siempre tenemos esa necesidad de estar hable, que hable, hable, que hable, hable, que hable. Y vemos que este mucho hablar en muchas ocasiones puede traernos grandes problemas. Miremos, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 4, y voy a leer solamente un versículo, el versículo 29 de Efesios, capítulo 4, versículo 29. Quiero leer para ustedes. Recuerden, muchachas, hermanas, coloquen allí su petición y al final del programa lo estaremos haciendo. Estaremos orando las unas por las otras. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Voy a repetir esta palabra así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo quiero que Dios nos hable en esta noche y si tú quieres inclinar tu rostro lo puedes hacer y vamos a orar y a pedirle al Señor que hable a nuestra vida. Ya Dios yo creo que ha venido hablándonos al ver el testimonio de esta mujer, al ver los tips que trajimos para hoy en cuanto a nuestra salud mental, Dios viene hablando a nuestra vida. Yo creo que Dios va llegando a cada necesidad. Todas tenemos necesidades diferentes, pero Dios nunca se equivoca y de una o de otra manera Dios llega a nuestras vidas. Miremos entonces que el texto de Pablo viene hablando, el apóstol Pablo, sobre nuestra nueva vida en Cristo. Y el apóstol Pablo hace aquí unas recomendaciones o podríamos decir que da unas ordenanzas a los hermanos de la iglesia de Éfeso, y no solamente para los hermanos de la iglesia de Éfeso, sino que estas cartas se fueron extendiendo y a todos los lugares donde había una iglesia se iba comunicando lo que Dios le había dado, les había hablado a través de Pablo, y así eso quedó establecido para toda la iglesia. Vemos entonces que en el verso 17 el apóstol Pablo da su primera ordenanza y dice:
Esto pues digo que requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta porción de la escritura entonces nos muestra cómo el Señor desea o anhela que nosotros siempre estemos separados y que al venir a Él nuestra vida sea totalmente transformada, cambiada, renovada. El Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, Él muere por todos nuestros pecados, nos limpia de toda maldad y también produce en nosotros una cosa que es llamada la regeneración. Dios hace una renovación, una transformación en nuestra vida, nos regenera, nos vuelve a crear, ya somos parte de su familia, somos parte de Él y dice que ya estamos en Cristo. Nosotros entonces ahora tenemos una naturaleza santa, una naturaleza de Dios, somos sus hijos, somos su creación, somos su familia. Por lo tanto, entonces, también recomienda aquí que nosotros debemos de despojarnos de ese viejo hombre, de lo que traemos de allá del mundo, que no quiere desarraigarse de nuestra vida. A veces traemos hábitos y cosas que no nos ayudan, no nos favorecen en nuestra vida cristiana. Y son cosas que nosotros debemos de ir rompiendo, desechando, alejando de nuestra vida. El apóstol Pablo aquí entonces dice que nos vistamos, en el verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, somos renovados, somos transformados, hacemos parte de esa familia y tenemos, ha venido a nosotros esa santidad, ¿sí? Esa nueva forma de vida, nuestro carácter y todas esas cosas que hacen parte de nuestra personalidad cambian, varían, porque ya no gobernamos nosotros, ya hay uno que nos gobierna a nosotros, que es Cristo Jesús. Y entre las recomendaciones que da aquí el apóstol Pablo, en el versículo 25, nos muestra o nos habla de muchas de las cosas que nosotros solemos hacer o de lo que más hacemos continuamente. Y dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Mire bien, Crisóstomo, un viejo estudioso, filósofo, dijo que el ojo no le mienta al pie, ni que el pie le mienta al ojo. Si el ojo observa a una serpiente o a una bestia salvaje, ¿le diría alguna mentira al pie? El pie nunca engañaría a los ojos, ni los ojos engañaría a los pies, porque son un mismo cuerpo. Bien, me parece muy bien explicada esta porción de la palabra. Hermanos, en nosotros la mentira ya no debe de caber en nosotros. La mentira es algo que sabemos de dónde proviene. El engaño proviene de Satanás. Pero en muchas ocasiones nuestra preocupación por quedar bien con las demás personas hace que mintamos o que engañemos, que aparentemos quizás las cosas que nosotros no somos. Pero la mentira tiene que ver mucho entonces con lo que es el hablar. En nosotros hablamos continuamente y la palabra de Dios nos dice que en el mucho hablar hay pecado.
La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser cuidadosos en el momento de expresarnos, en el momento de manifestar a través de palabras las cosas que sentimos, cómo pensamos. También dice la palabra de Dios que la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros tenemos en el corazón, si hay resentimiento, odio, orgullo, etcétera, etcétera, eso es lo que va a fluir a través de nuestros labios. Pero cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios, entonces eso es lo que nosotros vamos a transmitir. Cuando nosotros hablamos de las cosas del daño que podemos hacer con la palabra, estamos hablando de cosas como son los chismes, por ejemplo. Yo creo que los chismes es algo común y corriente en la sociedad, porque cuando nosotros nos juntamos a conversar con alguien, por lo regular estamos hablando de otra persona. Por lo regular estamos comentando las cosas que nos acontecieron en el trabajo, con un compañero, con el jefe, con la mamá, con el papá, con el esposo, con el hijo. Entonces siempre estamos comentando cosas que quizás en un momento no pueden edificar. En otros casos, por ejemplo, hay cosas que se pueden comentar eso buscando un consejo, buscando una orientación, buscando una solución, quizás buscando desahogarnos porque estamos cargados. Y bueno, y esas cosas hay que saber con quién las hablamos y a quién se las expresamos. Pero en muchas ocasiones esto se convierte en un mal hábito y en vez de edificar, tiende a perjudicar. ¿Por qué? Porque dañamos la imagen de otra persona, o también nos hemos encontrado que en muchas ocasiones han hablado mal de nosotros, han dado una mala información, han interpretado quizás algo que nosotros dijimos de la peor manera, o es muy posible que se digan las cosas que dijimos, pero no como las dijimos o porque las dijimos, o sea, frases o palabras que se sacan del contexto, ¿cierto? Entonces ahí es donde comienzan los chismes de que Julanito le dijo a Peranito, que Peranito le dijo a este que era así, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso se va convirtiendo en un enredo y unas cosas donde cuando menos pensamos, vemos que alguien nos mira feo y decimos, ay, ¿qué pasó? ¿Yo qué le hice? ¿Pero por qué? ¿Sí? El chisme tiende a dañar las relaciones. Ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos también de el por qué decimos las cosas, para qué las decimos y cómo las decimos. Tenemos que examinar cuál es la intención de nuestro corazón al hacer ciertos comentarios. El chisme entonces es perjudicial no solamente para mí, sino también para otras personas. El sarcasmo también es una forma de utilizar mal las palabras. Cuando nosotros hacemos chanzas o burlas, cuando ridiculizamos a las personas, cuando les engañamos y luego le decimos es una broma, podemos llegar a herir profundamente el corazón de las personas, podemos llegar a lastimarlas, podemos llegar a ofenderlas. Ellas se pueden sentir discriminadas, se pueden sentir ofendidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay veces que decimos, no, pero es que hablar de palabras corrompidas es hablar palabras soeces o vulgares, no necesariamente. Vamos a ver por la palabra que no es de esa manera. Otra de las formas en que perjudica mucho nuestro hablar es cuando nos quejamos regularmente. Cuando usted trabaja en una empresa y hay uno de sus compañeros que continuamente se está quejando, este compañero está creando un mal ambiente en la empresa. Y es molesto, ¿cierto? Cuando se está quejando, porque transmite ese inconformismo, transmite ese desgano a los demás compañeros y en vez de animar, antes desanima. O está siempre promoviendo lo que son los pleitos, las divisiones, las contiendas entre compañeros o con el patrón o con el ambiente donde están. Eso hay que tener mucho cuidado, mi amado hermano, también con esto. O una mujer que siempre se está quejando, que siempre se está lamentando, o un esposo que siempre se está quejando, o unos hijos que siempre se están quejando. Eso hace un ambiente muy incómodo. Entonces, las quejas también es una forma de nosotros usar mal la palabra. Entonces, los chismes, las calumnias, las quejas
o el sarcasmo. Cuando nosotros usamos mal la palabra, entonces, o usamos esas cosas que acabamos de ver, podemos entonces acometer o tener 3 consecuencias. Una de ellas es dañar relaciones, ¿sí? Muchas veces aún los matrimonios se dañan por los comentarios de otras personas. Qué triste. Mujeres tenemos que ser muy entendidas. Muchas veces nosotros ponemos a pelear a los hermanos, a nuestros hijos, ¿sí? Y es mejor a veces callar y no comunicar absolutamente nada cuando se trata de decir algo que puede traer un caos o una división en familia. Entonces, todo lo que nosotros hablemos, fijémonos de que esto no dañe y no afecte relaciones. Esto me perjudica a mí mismo porque dice la palabra del Señor en Proverbios en el capítulo 13, verso 3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina, ¿sí? O sea, cuando hablamos aceleradamente, no solamente estamos hablando aquí de una ruina económica o material, es nuestra persona, ¿sí? Porque no hay nada más desagradable que nuestra reputación esté por el piso, ¿sí? Que nos miren con menosprecio o que la gente nos evite porque tenemos una mala reputación por hablar demasiado, por hablar de más o por hablar cosas que no son convenientes hablarlas. Y en tercer lugar, cuando usamos mal la palabra, nosotros deshonramos a Dios. El Señor Jesucristo dijo: y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y cuando vemos que en los hogares se habla del hermano fulano, del hermano perano, y siempre se está hablando y se está llevando y se está trayendo, eso está mostrando que entonces nuestra relación con Dios o nosotros como iglesia no estamos cumpliendo con lo que Dios ha mandado, a amarnos, a respetarnos y a ser uno solo. Entonces deshonramos a Dios y entonces la gente empieza a hablar mal del evangelio, porque la gente no va a hablar mal de usted, sino del evangelio, ¿sí? Mire, eso dicen los evangélicos. Si esos son los evangélicos o si esos son los cristianos, entonces ¿qué esperanzas hay? Eso es una forma entonces de deshonrar al Señor. Vemos entonces que este texto de Efesios capítulo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Otras traducciones dice que esta palabra, en vez de usar esta palabra corrompida, dice malsana o mala, ¿sí? La imagen del apóstol Pablo era probablemente el deterioro o la putrefacción de algo, de una fruta o de algo que ya estaba arruinado. Esa es como la imagen que el apóstol Pablo está dando de este tipo de palabras. Palabras corrompidas son como palabras que hieren, palabras que molestan, palabras que no edifican, que no producen nada bueno, que todo es malo. Este tipo de lenguaje entonces es pervertido, es malo, es dañoso, dentro de él va cierto sarcasmo, va maldad, va malintencionada. Es una palabra que no es amable. Usted dice, como decía yo hace un momento, es muy posible que usted diga: no, es que eso no es una palabra fea lo que yo estoy diciendo, pero quizás no sea una palabra fea, pero la forma en que lo expresamos, la forma en que lo transmitimos puede ser una forma ofensiva, y entonces es ahí cuando esa palabra se convierte en una palabra corrompida o una palabra malsana o una palabra putrefacta. Bien, por tanto, las palabras que provienen del amor entonces son las que edifican. Dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación, para la necesaria edificación. O sea, nuestras palabras deben de ser las suficientes y las necesarias. No deben de ir palabras de más, porque lo que va de más ya es vanidad, porque lo que va de más ya se puede convertir en un pecado. Entonces, Dios espera de nosotros que nuestras palabras sean pocas, que nuestras palabras sean
para edificación, que nuestras palabras sean llenas de amor, que nuestras palabras transmitan bendición. Y cuando nosotros estamos continuamente hablando de esta palabra de Dios, estamos hablando de quién es Dios, de cómo es Dios, para qué nos creó Dios, qué es lo que dice Dios en cuanto a ciertas circunstancias, en cuanto a ciertos problemas, estas palabras producen vida. Estas palabras dan vida a aquellos que necesitan escucharla. Entonces, así es que Dios nos llama a que nosotros tengamos mucho cuidado, que no hablemos en exceso, ¿sí? Que no hablemos cosas que no valen la pena hablar, que hablemos siempre teniendo en cuenta la palabra del Señor. Como hijos debemos hablar correctamente. Nuestra boca siempre debe fluir palabra viva, palabra de Dios. Cuando hablemos, pensemos en la necesidad de la otra persona, ¿sí? Nosotros a veces somos muy egoístas, muy egocéntricos y siempre estamos tan ocupados de nosotros, de nuestras emociones y nuestros sentimientos, que cuando estamos con otras personas no estamos mirando sus necesidades, las necesidades de estas personas. Amén. Que nuestras palabras entonces sean palabras que conforten, sean palabras que den aliento, sean palabras que animen, sean palabras que ayudan, que fortalezcan. La palabra de Dios es la única que puede saciar el alma de las personas. Y es a través de esa palabra entonces que nosotros debemos transmitir vida y bendición.